principio, a través de las alabanzas, a través de los cánticos, y qué bueno es tener la actitud correcta delante del Señor, de disponer nuestro corazón, porque cada reunión nos bendice el Señor. En cada reunión el Señor se manifiesta en nuestras vidas de diferentes formas, a través de la palabra, a través de la música, a través de un hermano, y qué bueno es estar atento para poder discernir el obrar del Señor. Y creo que este es un tiempo que lo tenemos que aprovechar, tenemos que ser conscientes de dónde estamos y tener siempre nuestra mente y nuestro corazón enfocado y alineado al Señor. Y esto va a ser siempre a través de la palabra. Creo que lo que ordena nuestros pensamientos, nuestro ser interior, es la palabra del Señor. Así que quiero compartirles una palabra a modo de poder traer el mensaje final, central. Está en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. Hoy estuvimos compartiendo esta palabra allí con los hermanos en la oración, pero oramos para que el Señor también pueda ampliar y traer una revelación fresca de lo que Él quiere de nosotros y de cómo nosotros también vamos a responder a lo que el Señor ya diseñó. Así que vamos a compartir esta porción de la palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Rubén nos hacía la introducción de lo que estábamos hablando este mes y podíamos dejar establecido como lema que la prioridad es el reino. ¿Cuántos dicen amén? Según lo que el Señor nos transmitió como enseñanza de vida, nos hace entender que lo primero en nuestra vida debe ser su reino, debe ser estar bajo su señorío, estar bajo su gobierno, ¿verdad? Es algo que nosotros ya hemos adquirido como enseñanza y como conocimiento, pero muchas veces en la vida práctica se desordenan algunas cosas, muchas veces en nuestra vida cotidiana hay cosas que se nos pasan por alto, pero qué bueno es estar conscientes de esta realidad del reino y saber que estamos en Él y que todo lo que hagamos va a ser ahora en función a la guía del Espíritu Santo. El Espíritu que Él nos dio ahora es el que tiene el control de nuestras vidas. Es lo que decía Pablo, saber que el Señor tiene el control de todo, en especial de nuestras vidas. Puede ser que a nuestro alrededor esté todo descontrolado y desordenado, pero si el control de nuestras vidas lo tiene el Señor, entonces estamos seguros y estamos en paz. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé cuántos quizás están atravesando situaciones en donde todo su alrededor quizás está desordenado y descalibrado, pero estamos creyendo que el Señor es el que tiene el control, pero principalmente de nuestras vidas, de nuestra mente y de nuestro corazón. Y creo que aquí vamos a introducirnos un poco a lo que es el tema del reino y de lo que habla el apóstol Pablo allí a los hermanos en Tesalónica. Dice así, el versículo 10: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Allí Pablo está hablando de su ministerio, ¿verdad? Y cómo era la expresión de su ministerio ante los creyentes. Y dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos ¿de qué? Que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Cuántos dicen amén? Aquí vemos muchas cosas en lo que el apóstol estaba transmitiendo a los hermanos. Vemos que hay un llamado a la iglesia a pertenecer a un reino, ¿sí? Por eso estamos entendiendo cada vez más de que el Señor nos vistió de realeza. Ahora nosotros somos real sacerdocio, ahora nosotros somos nación santa, hemos sido adquiridos por Dios para Él, ¿verdad? Es ese el llamado que Dios hizo y es a los que hemos respondido y el Espíritu Santo nos introdujo en esta realidad. Pertenecemos ahora a un reino y esto es
lo que el lema intenta dejar plasmado en nuestra mente y nuestro corazón, de que esta prioridad de vida es lo que debe regir sobre cada creyente. Es lo que decía el apóstol Pablo: ustedes fueron llamados a un reino y fueron llamados también a participar de una gloria que es en Dios. Y dice: vosotros sois testigos y Dios también. Esto es importante, que nosotros también seamos conscientes de que nuestras vidas, a pesar de que son nuestras, tenemos una expresión que es hacia afuera y hay testigos, hay personas que están viendo nuestras vidas, pero principalmente son los ojos del Señor el que están contemplando, como decía Rubén, aún lo que no conocemos. Dios está mirando y está revelando constantemente en nuestras vidas aquellas cosas que deben ser potenciadas y otras que deben ser corregidas. Pero es el Señor que puso su mirada en nosotros y sabemos que Dios nos está mirando. ¿Para qué? Para ir trabajando en nosotros conforme a la edificación que ya empezó. Dios comenzó una obra en nosotros y los ojos de Dios están constantemente sobre esa obra. ¿Para qué? Para que nosotros seamos perfeccionados. Hay un día en donde el Señor se revelará y nosotros, dice, seremos tal como Él es. No sé cuántos tienen esta esperanza, pero dice: aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, se compromete consigo mismo. Hay un amor que se desata para sí mismo, pero en relación a lo que Dios nos llamó, a este reino que es el reino de los cielos. Dice, y no solamente Dios está mirando nuestras vidas, sino que hay muchos testigos que están mirando nuestras vidas. Por eso es importante lo que produce el reino en nosotros. Aquí lo que el apóstol Pablo, él era consciente del llamado que tenía y de dónde él estaba habitando, en el reino. Y por lo tanto él decía: ustedes son testigos, y aún Dios mismo, de cómo era nuestro comportamiento, qué era lo que producía el reino. El reino producía una manera de vivir, el reino producía un estilo de vida. El reino del Señor, estar en el reino, producía algo en el comportamiento de aquellos hombres, y también produce algo en nuestro comportamiento en el día de hoy. Aún en medio de esta sociedad moderna, donde muchos valores se están perdiendo, nosotros como creyentes, dice el apóstol, vivimos de una manera. Y aquí lo detalla y lo define. Dice el apóstol Pablo que ellos se comportaban entre todos los creyentes de una manera santa, justa e irreprensible. Y este es un nivel de vida al que nosotros vamos caminando en Dios. Creo que parte del inicio tiene que ver con una vida en santidad. Algo que el Señor inicia en nuestros corazones, un deseo de apartarnos de aquellas cosas que no le agradan al Señor. La santidad tiene que ver con algo que Dios inició de primera mano en nosotros, es decir, Dios nos apartó del pecado. Ahora nosotros debemos conservarnos en ese estado. Nosotros debemos conservarnos en un estado de pureza en el cual Dios ya lo hizo, ¿verdad? El acto de santificación es algo que Dios va haciendo constantemente, pero el ser santo es algo que Dios hizo en nosotros por su propia voluntad. Es decir, Él nos escogió para hacernos santos, apartados y separados para Él. Ahora, todo lo que nosotros vamos viviendo tiene que ver con mantenernos en ese estado de pureza. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: consérvate puro. ¿Cuántos sienten que son puros? Quizá nos cuesta a veces asumir eso, pero en el entendimiento de lo que Dios hizo, nosotros somos santos. Y nosotros debemos permanecer en ese estado de santidad. Por eso el reino, permanecer en el reino, nos va a conservar en ese estado en el que Dios ya hizo en nosotros. Por eso el comportamiento reflejaba una vida apartada de aquellas cosas que sabemos por la palabra no le agradan a Dios, ¿sí? Pero no se trata solamente de mantenernos alejados de aquellas cosas, sino también de tener una actitud activa, y esto tiene que ver con la justicia.
era lo que decía aquí el apóstol Pablo. No solamente me voy a apartar de las cosas que no agradan al Señor, sino que también ahora voy a hacer justicia. Dice el apóstol, nosotros somos instrumentos de justicia. Por lo tanto, nosotros fuimos llamados a manifestar el reino. ¿Cuántos dicen amén? Hay un propósito de Dios de que nosotros manifestemos el reino en justicia. Y es una palabra que tiene un peso sobre nuestras vidas y quizás no la llegamos a entender tal como deberíamos, pero ahí vamos. Estamos yendo a ese camino de manifestar este estilo de vida. Dice el apóstol, santa, justa e irreprensiblemente. Para llegar a ser irreprensibles, tenemos que empezar de primera mano por la santidad. Porque la santidad, como les decíamos, yo entiendo que Dios me apartó para Él y ahora yo me mantengo en ese estado. No cediendo a la tentación, no cediendo a aquellas cosas que sé que a Dios no le agradan y que tienen que ver con un beneficio para mí. No es que solamente Dios está empecinado en hacer que yo pase mal, en que yo pase mal los días en esta vida, tratando de luchar contra la carne, sino que hay un propósito del Señor y Dios fue intencional en esto, en que esto nos iba a llevar a la otra etapa, que si nosotros nos mantenemos en ese estado de pureza, vamos a poder practicar la justicia. No podemos nosotros llegar a este nivel de vida si por nuestros propios medios. Entendemos que el Espíritu Santo nos está llevando a cada uno, y creo que es a toda la iglesia que es de Dios, nos irá llevando a este nivel de vida, al nivel de ser irreprensibles. ¿Cuántos quieren ser irreprensibles en Dios? Que Dios no tenga, y aún los testigos que nos están mirando, no tengan nada que decir de nosotros. Y creo que el apóstol no es que se jactaba de sí, pero él estaba, como decía Rubén, bajo la ley del Espíritu de vida, bajo la ley del Espíritu de Cristo. Y cuando estás bajo el gobierno del Espíritu, entonces vos podés declarar esto sobre tu vida, que Dios nos santificó, que Dios nos hizo santos y que ahora nosotros podemos caminar en justicia de una manera irreprensible en Él. Y creo que así será. Creo que no solamente es para la iglesia, para todos los que creen en el Señor, para sean pequeños, niños, jóvenes, así lo creo. Y todo esto produce algo en nosotros, hay un deseo, hay algo que nace de nosotros, de no solamente quedarnos en un estado apartado de las cosas malas, sino con una actitud de manifestar la justicia de Dios. Manifestar la justicia de Dios tiene que ver con llevar adelante el propósito de Dios. Dios nos irá impulsando a niveles más altos de justicia. Yo no sé cuántos anhelan eso, pero desde que estamos entendiendo de qué se trata el Evangelio, que quizás hay cosas que no pasen de manera inmediata, estamos entendiendo que Dios nos puso en esta tierra como instrumentos de justicia. Y esto tiene que ver con el propósito y tiene que ver con el reino. Dice la palabra que el reino está fundamentado en la justicia y el juicio. Y algo que a Dios le agrada es que los hombres hagan justicia. Hagan justicia. No la justicia por mano propia, sino aquella justicia que tiene que ver con mi relación con Dios. Aquellas cosas que yo respondo a la palabra y que yo respondo en obediencia al Señor. Eso tiene que ver con la justicia. Y sigue diciendo, así, en el versículo 11, así como también sabéis de qué modo. Aquí vemos una manera en la que se manifiesta la vida del Espíritu, el estar bajo el reino del Señor, cómo Dios nos está preparando y nos va moldeando el corazón. ¿Para qué? Para ya no ser solamente personas comunes y corrientes, sino al haber recibido el Espíritu del Señor, ahora nosotros vamos siendo transformados en la misma imagen. Vamos, toda nuestra expresión, nuestra manera de conversar, nuestra manera de dirigirnos hacia los demás, decía Rubén, cómo uno trata a los demás, cómo es el nivel de paciencia, y todo eso va aumentando y va creciendo en nosotros para manifestar
una justicia que tiene que ver con la vida de Dios. Por eso digo, quizás a usted se decepcione de mí si yo tengo mucho amor, pero tengo poca justicia. Se va a decepcionar. Usted va a decir, bueno, es una persona que ama mucho, pero a la hora de hacer justicia, no, es injusto. Entonces, la justicia tiene un peso en nuestras vidas. Por eso la vida del Señor nos irá llevando a estas cosas, a cómo nosotros nos conducimos y cómo nosotros nos comportamos. ¿Para qué? Porque hay testigos. Primero es Dios y después los que están a nuestro alrededor. Y decía Rubén, quizás nuestras injusticias muchas veces hacen que desacrediten el Evangelio. Por eso el Señor nos irá llevando a este terreno en donde podamos andar en justicia, porque eso es algo que dignifica el Evangelio y el nombre del Señor en nosotros. Y dice el apóstol que él se dirigía a los hermanos como el padre a sus hijos. Y yo creo que esto también es algo que se va a desarrollar en nosotros por el Espíritu Santo y por el amor, ¿verdad? Que podamos dirigirnos, que podamos ayudarnos y podamos, como decía, animar y consolar a otros como un padre a sus hijos. No solamente como hermanos, sino tener un espíritu paterno para poder impartir la vida del Señor. Y es algo que el Señor produce en nosotros. Pero en el versículo 12 dice la palabra, y os encargábamos. Aquí vemos que hay un encargo apostólico a todos los creyentes. Y dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. ¡Wow! Cuando yo entendí que andar como es digno de Dios es andar en la justicia de Dios. Por eso dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces ahí estamos entendiendo de qué se trata el reino, cómo se manifiesta el reino, que no solamente son milagros, señales y prodigios y palabras que suenan lindas, sino que se refleja en una vida de justicia. Amén. Entonces, cuando la justicia de Dios opera, quizás vamos a refrenarnos de muchas cosas. Vamos a refrenarnos de reaccionar en un montón de cosas, de cuidar nuestras palabras. Vamos a cuidar un montón de cosas que antes no le prestábamos atención. Pero ahora, en la justicia de Dios, en el reino de Dios, nosotros vamos a poder manifestar la vida del Señor. Y es lo que Él vino a expresar. Algo que me llamó la atención en la palabra es que Israel dijo, no queremos que Dios reine más sobre nosotros. ¡Wow! Eso es una declaración fuerte. Por eso estamos hablando del reino en esta tarde. Creemos que es fundamental que Dios reine sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si queremos vencer el pecado, si queremos vencer la tentación y si queremos avanzar en el propósito de Dios, es necesario que Dios reine en nuestros corazones, en nuestras vidas. Por eso dice la palabra que la ira del hombre, el enojo del hombre, el ímpetu del hombre, no obra la justicia de Dios. Por eso cuando nosotros no podemos darnos el lujo quizás de enojarnos fácilmente. Por eso dice la palabra que el hombre debe ser lento para enojarse, porque no obra la justicia de Dios. No vamos a obrar conforme a Dios desea que obremos. Y eso hace que los testigos no lleguen al conocimiento de la verdad. Y qué bueno es que el Señor nos está instruyendo. Dice la palabra, la Escritura, que la palabra de Dios es útil para instruirnos en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios, todos los que somos creyentes, estemos enteramente preparados para toda buena obra. ¿Cuántos quieren estar enteramente preparados? Sentir que uno está preparado para hacer la voluntad del Señor. Bueno, la Escritura nos va llevando por ese camino. Un camino de instrucción, de justicia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos salimos de eso, no estamos obrando en la voluntad de Dios. Y si queremos hacerlo, tenemos que hacerlo bajo el señorío de Cristo, bajo el reino de su amado Hijo. Así que dice la palabra que Él nos llamó a su reino y gloria. Algo que decíamos al principio es que Dios nos está vistiendo de incorrupción.
Dios, por el Espíritu y la palabra, nos está vistiendo cada día. Por eso Dios nos va a incomodar. Yo creo que Dios en los próximos tiempos nos va a sacar de nuestra zona de comodidad, nos va a impulsar, va a utilizar personas para movernos de donde estamos para ir hacia adelante. El apóstol Pablo, el escritor en los Hebreos dice que es necesario dejar la enseñanza elemental de la doctrina de Cristo para ir a una enseñanza más avanzada. Y creo que Dios lo irá haciendo con su iglesia y nos va a ir llevando cada vez más profundo en el conocimiento de Él, y para eso nos va a incomodar. Yo no sé, a mí me gusta estar cómodo, a mí me gusta cuando me acomodo, quizás no me gusta que me saquen de esa zona, pero a veces Dios, cuando ya estoy demasiado cómodo, viene allí para impulsarme y sacarme de ese estado, porque hay cosas que Él quiere que yo viva, hay cosas mejores que Él quiere que viva, y tiene que ver con su salvación y tiene que ver con su propósito. Y eso es lo que Dios hace, es así como nos entrena y nos prepara. Por eso entendemos algo, que esto tiene que ver con la fe. Habíamos hablado el mes anterior que Dios ha diseñado un modelo de fe y Él quiere que sus hijos preserven ese modelo. Y miremos lo que dice la palabra. Vamos a Romanos capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 16 en adelante. Haciendo referencia, quizás todo el pasaje estaría bueno leerlo porque habla del ejemplo de Abraham y una promesa que Dios hace a un hombre. Pero vemos que había un propósito y cómo este hombre reaccionó y cómo este hombre se dispuso a lo que Dios le había prometido. Dice la palabra, Romanos capítulo 4, versículo 16, por tanto, es por fe que el alcanzar las promesas, el ver el cumplimiento de las promesas, lo que está diciendo es que la fe nos introduce al cumplimiento de lo que Dios prometió. Pero dice la palabra, por tanto, es por fe para que sea por gracia. ¿Sí? Algo que a nosotros nos introduce a todo esto es la fe, pero lo que inició todo esto es la gracia del Señor. Dios habilita su gracia para que nosotros por la fe pudiésemos entrar y ver el cumplimiento de sus promesas. Yo no sé cuánto anhelan ver el cumplimiento de sus promesas, de las promesas de Dios en su vida, pero si lo queremos es por la fe. Sabemos que la fe nos lleva al cumplimiento de las promesas, a heredar las promesas. Pero no solamente la fe, sino que también la paciencia. Fe y paciencia son las dos cosas que nosotros necesitamos tener para heredar las promesas del Señor. Así que si ustedes saben que Dios les ha prometido algo, la fe y la paciencia son claves para que nosotros heredemos lo que Dios ha prometido. Y miremos cómo reaccionó Abraham, cómo actuó Abraham. Dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, ¿sí? Los judíos y los gentiles, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Ven? Aquí vemos que Dios se maravilla con la fe. Vimos a Jesús maravillarse con la fe de un hombre
en un momento de la historia y así el Señor también se maravilla de la fe de sus hijos. Anhelamos que en este tiempo cada uno de nosotros podamos caminar este camino, como dice la palabra, en el reino del Señor. Ahora, ¿cómo yo camino en el reino del Señor? ¿Cómo yo ando como es digno del Señor? Dice la palabra que nosotros debemos volvernos personas gobernables. El reino está entre nosotros. Ahora nosotros debemos volvernos personas gobernables. ¿Cómo puedo hacer esto? La única manera es a través del Espíritu Santo. La única forma de que nosotros podamos entrar en el reino, verlo y disfrutar de todo lo que es el reino de Dios es a través de la fe, y esto es lo que produce el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento genera que nosotros querramos comportarnos santa, justa e irreprensiblemente. Allí nos va a llevar el Señor en estos tiempos, en que la iglesia sea vista y sea reconocida por sus actos de justicia, por sus acciones de justicia, no solamente por buenas obras, sino por actos de justicia que van a manifestar el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esto va a ser así, esto va a ser por la fe, esto nos va a llevar a permanecer en esperanza contra esperanza. Esto no nos va a debilitar. El pecado no va a ganar terreno, sino que el pecado justamente va a ir muriendo y lo que va a manifestarse es la vida del Señor. Yo creo que este es un tiempo para vivir el reino como nunca antes. No porque Dios lo haya iniciado en este tiempo, sino que esto viene ya de hace muchos años, sino que Dios está empecinado en que su reino se manifieste en justicia. Y eso lo va a hacer a través de sus hijos. Yo no sé cuántos quieren eso, pero la palabra nos lleva a entender de que el evangelio del reino tiene que ver con un estilo de vida, tiene que ver con esto que decía el apóstol, cómo yo me conduzco en la vida santa, justa e irreprensiblemente delante de todos. ¡Wow! ¡Qué tremendo desafío que tenemos por delante! Y enseñar esto a las próximas generaciones. Lo vamos a poder hacer si lo encarnamos. Vamos a poder impartir si lo podemos vivir. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que mis hijos vivan esta realidad, entonces yo lo tengo que encarnar. La palabra se tendrá que hacer carne para que mis hijos reciban el legado por impartición de la vida del Señor. Así que yo quiero orar para que esto se manifieste en nuestras vidas. Creo que se irá manifestando porque Dios nos está perfeccionando. Yo creo que Dios tiene un propósito con las generaciones que vienen. No solamente conmigo, de que yo pueda estar hoy aquí hablando una palabra y mañana esté en mi trabajo predicando, sino que mis hijos también continúen con el legado y la herencia del reino. El reino que una vez Israel desechó y el Señor dijo, yo he venido a recuperar el gobierno sobre el hombre. Él vino a enseñar cómo el hombre puede caminar bajo el gobierno de Dios. Si queremos caminar en el reino, miremos a Cristo. Porque Él dijo, yo vine a recuperar lo que se había perdido. Israel dejó el reino, dijo, no queremos que Dios reine. Pero el Señor dijo, yo me vengo a someter al reino. Dijo, venga tu reino. Wow, cuando yo vi que el primer mensaje que el Señor habla y dijo, el reino está, dije, eso es lo que necesitamos vivir. Necesitamos vivir el reino. Por eso la prioridad en los próximos días no va a ser nuestras propias vidas, va a ser el reino de Dios y su justicia. ¿Cuántos dicen amén? Y la promesa es que lo demás, todo lo demás, lo que nos afana, lo que nos preocupa, lo que nos genera incertidumbre, todo eso que a nosotros nos inquieta como seres humanos, dice la palabra, todo lo demás será añadido, porque Dios es justo. Amén. Dios nos va a retribuir conforme a su justicia, y Él es justo. Así que los invito a ponerse en pie y vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor